y nuestro próximo ponente va a exponer sobre las manifestaciones gastrointestinales de las enfermedades virales dengue, zika y chikungunya. El ponente es el doctor Giovanni Avelar, cuyo currículum es graduado de la Universidad de El Salvador, residencia de medicina interna en el Seguro Social, gastroenterología, endoscopía y motilidad gastrointestinal en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social en México, y actualmente es médico de staff de gastroenterología del Seguro Social, y su clínica privada está en Gastroclínica. No me ha puesto si allá abajo o allá arriba. ¿Dónde está, doctor? En la Plaza Villavicencio, cerca de la plaza. Muchísimas gracias, doctor. Aquí lo dejo. Bueno, tengan muy buenos días, agradeciendo al Colegio Médico por la invitación. Buscar un tema para actualizar y lógicamente lograr un impacto lógicamente en la asistencia. Estuvimos pensando en la asociación cuál sería. Yo les traigo un par de casos que son pacientes que fueron evaluados y vistos por mi persona, y la parte de la charla pues va a ser, yo necesito escuchar puntos de vista también y sus opiniones, pues, porque este tema como tal no es tanto el dengue, pero lógicamente la fiebre chiqui y el zika son patologías que tienen aproximadamente, de haber llegado al territorio americano, aproximadamente 2 años. Entonces, buscar información acerca de este tipo de manifestaciones depende de la biblioteca que ustedes busquen. Si es PubMed, aparecen no más de 20 artículos por cada uno. Del Zika no aparece absolutamente nada, y si aparecen pues son revisiones de las islas francesas, del sur de África, parte del Caribe. Entonces son estudios que no se han logrado hacer en nuestro medio. Lógicamente los mayores representantes de investigación en Latinoamérica, México, la mayoría de investigadores están en el centro. Entonces esto es más frecuente en la zona sur, lo que está más cerca de nosotros, ¿ya? Entonces voy a comenzar acerca de la historia del dengue. El dengue, según las revisiones que ustedes vean, pues clasifican que la presencia del mismo comenzó en 1600 a 1946 y lo definen como la introducción del dengue en las Américas. Lógicamente describen que venían personas por barco de África, de Asia, no tanto de Europa, y que lógicamente con el tiempo esto se logró hacer endémico. De 1947 a 1970 se reporta que hubo una erradicación de la Aedes aegypti. Entonces se logró erradicar, pero de 1971 a 1999 falló en el programa de erradicación. ¿Cuáles son los motivos? Aumento de la población, hacinamiento, pobreza, todas las características que tenemos de México para abajo e incluso en Estados Unidos. Del 2000 al 2010 ya lo describen como la dispersión de la enfermedad, es decir, la enfermedad la encontramos en todos lados. Ahí lógicamente por la movilización de pacientes, el turismo médico, etcétera, pues ya podemos encontrar pacientes de este tipo de patología viral en cualquier parte del mundo. Pues esta imagen son más que todo, este es de 1980 y este es de 1970. Lógicamente este es el vector del dengue. En 1970, como les digo, lo que me interesa es conocer qué es lo que nos incluye a nosotros. De México hacia Chile, en 1970 no había presencia. Lógicamente había zonas como Venezuela, el Caribe y el sur de Estados Unidos, pues que había presencia de Aedes aegypti. Para el 2002, si se fijan, aumentó.
La epidemia del dengue comenzó a finales del 90, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ya para el 2012 esta era la presencia de mosquito y lógicamente aumentó su presencia en lo que es América. Igual el dengue, en 1980, si se fijan, no habían casos. Para 1997, que fue cuando se empezó a reportar las primeras epidemias, todo, con excepción de Argentina, Chile, Perú y Ecuador y esa zona, pues. Pero muchas veces lo que pasa es que no se publica en nuestros países, y específicamente Perú, Bolivia y Ecuador no aparecen muchas publicaciones, por eso es que aparece en grande pues Brasil, Colombia y Venezuela. Este es un caso clínico. Yo les voy a hacer preguntas abiertas, entonces yo necesito escuchar sus puntos de vista para ver. Todos aquí creo que hemos visto dengue, o pacientes con dengue o con procesos virales, y asumo que muchos trabajan en hospitales y también en su consulta privada. Entonces, una paciente femenina de 60 años que tiene un antecedente patológico de diabetes mellitus, consulta con 3 días de evolución de presentar proceso diarreico, evacuaciones líquidas en número 3 por día, cuadro se acompañaba de náuseas. La tensión arterial 90-60, frecuencia cardíaca 100, deshidratada. No había historia de fiebre, según la paciente. Entonces, por el grado de deshidratación se envió a hidratar y se identificó febril y dolor en hipocondrio derecho. Estos fueron los laboratorios. Glóbulos blancos de 2550, neutrófilos de 50, linfocitos era de 30, hemoglobina de 16, plaquetas de 44.000, AST 140, ALT 100. Se le realizó un ultrasonido abdominal por la molestia en el hipocondrio derecho y había un engrosamiento de la pared vesicular. ¿Considerarían que fuera una paciente con dengue? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Dirían que es una paciente con dengue sin los exámenes, solo con lo que consultó. ¿Qué opinan? Lógicamente el diagnóstico diferencial en una paciente pues, diabética con un cuadro agudo relativamente, menos de 7 días, con un proceso diarreico y evacuaciones líquidas, pensaría que podría ser una enteritis infecciosa. Lógicamente aquí hay que esperar exámenes. Y lógicamente que había tenido muchas pérdidas intestinales y que llegó deshidratada. Entonces, al examinar, lógicamente hay patologías que pueden dar este tipo de hallazgos por clínica. Neutropenia les puede dar la salmonela o la fiebre tifoidea. Pero ¿qué es lo que pasa? El tiempo de evolución no coincide. ¿Ya? Los neutrófilos, los linfocitos sí estaban de 40%, la hemoglobina 16, lógicamente para ser mujer, pues se puede decir que está concentrada. Aquí había que ver el hematócrito. Y las plaquetas de 44.000 y la elevación de transaminasas. ¿Ya? Entonces, este tipo de hallazgos de laboratorio también se pueden ver, y se menciona que hay que tomar en cuenta otro tipo de patologías que son muy frecuentes en nuestro medio, aparte del dengue. ¿Me podrían mencionar otras que ustedes podrían pensar? Exacto, la leptospira es una. ¿Otra? Salmonela es otra, pues, pero como les digo, el tiempo de evolución es muy corto. Pero sí, la leptospira lo mencionan en los artículos que por el tipo de patología que nosotros manejamos en nuestro medio hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? La trombocitopenia pues se puede observar en procesos virales, ya les mencioné cuáles, y la elevación de las transaminasas puede ser una manifestación. Un poquito adelante les voy a explicar. El engrosamiento de la pared vesicular, hay muchos pacientes que tienen dengue y con estos hallazgos terminan en sala de operaciones, pues. Este es un hallazgo, es serositis. Incluso pueden tener líquido libre en cavidad abdominal. Es un proceso infeccioso viral. ¿Ya? Entonces muchas veces antes de pensar si un paciente puede ser con el engrosamiento de la pared vesicular, hay de investigar. Y al final les voy a mencionar un artículo de mexicano, que es el único que encontré, latinoamericano, que habla acerca de la experiencia de las manifestaciones gastrointestinales del dengue. Entonces, ¿puede un paciente con dengue tener diarrea? ¿Qué opinan? ¿Ya?
¿Y qué tan frecuentes considerarían que son las manifestaciones gastrointestinales? Pues no son tan frecuentes en teoría, pero en realidad sí, a la presencia, muchos de los pacientes que pueden presentar esta manifestación pudieran tenerlo, ¿ya? Entonces, el 67% de los pacientes con dengue pueden presentar una manifestación gastrointestinal: náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ¿ya? Ya les expliqué aquí: náusea un 59%, dolor abdominal un 52%, vómitos 41%, diarrea el 24%. O sea que son valores no despreciables. Y muchos de esos se combinan, pues. No necesariamente van a tener dolor abdominal y vómitos. Pueden tener diarrea, como el caso de la paciente que tenía fiebre, ¿ya? Ahora, los pacientes hospitalizados con dengue son los que más presentan manifestaciones gastrointestinales, ¿ya? La hemorragia de tubo digestivo alto o bajo se identifican aquellos pacientes que tienen valores de plaquetas, valga la redundancia, por debajo de 100.000. Lógicamente hay mayor riesgo de sangrado en los pacientes que tienen menos de 50.000 plaquetas. Lógicamente, si tienen menos de 30.000, aumenta el riesgo, ¿ya? Y con 20.000 pues va a sangrar con facilidad. Lógicamente se menciona que es un porcentaje muy bajo, pero se puede describir, ¿ya? El 70% de los pacientes pueden presentar alteración de las transaminasas. Estamos hablando de los pacientes hospitalizados, ¿ya? El paciente con sospecha de dengue y que se hospitaliza como tal, si se hospitaliza es porque está deshidratado. Segundo, tiene una alteración hematológica que lo indica observarlo. Tercero, no toleran la vía oral. Cuarto, están deshidratados. Entonces se recomienda vigilar también cómo están las pruebas de función hepática. Esto es por un metabolismo de oxidación que el mismo virus tiene sobre el hígado, y se eleva más que todo la AST sobre la ALT. Pueden también hiperbilirrubinemia, ¿ya? No se consideran atípicas. Ustedes me dijeron, pues es una de las manifestaciones frecuentes, ¿ya? Múltiples series reportan hasta un 80% de los pacientes. El problema en nuestro medio, como les digo, del dengue, sí ya hay más artículos, ya se escribe más, ¿ya? Entonces sí hay muchos artículos que mencionan que hay que tomar en cuenta que si hay un paciente que nos consulta con fiebre, con un proceso febril agudo, y si tiene alguna manifestación gastrointestinal, se debe considerar como el diagnóstico diferencial en dengue, ¿ya? Los pacientes hospitalizados muchas veces se deben a complicaciones por manifestaciones gastrointestinales, hepatitis, pancreatitis, colicistitis acalculosa, colitis isquémica por vasculitis. Se describen casos, pero no son las manifestaciones más frecuentes. En lo personal, a mí me ha tocado ver pacientes con falla hepática. Yo estoy también en el Seguro Social y me toca hacer interconsultas que tienen falla hepática por ese tipo de patologías. Y el diagnóstico diferencial también entra en salmonela, que también se hospitalizan. Yo les menciono eso: los pacientes complicados con este tipo de patologías se miran más en instituciones de tercer nivel, porque ya están en UCI y tienen todas las complicaciones habidas por estos procesos virales: miocarditis, meningitis, derrames pleurales, etc. La diarrea se considera como una manifestación poco específica y puede estar presente en las enfermedades virales, ¿ya? Como sabemos, hay serotipos de dengue y se menciona que el tipo 1 y 3 son los que más se asocian a manifestación gastrointestinal. Ya el tipo 4 lo menciona más que todo que son patrón respiratorio, piel, etc. Pero en todas las revisiones aparece que es el serotipo 1 y 3. La falla hepática se menciona que puede haber en un 85% de los pacientes que tienen dengue severo, ¿ya? Y se puede identificar alteración de las transaminasas. Lógicamente hay criterios diagnósticos para falla hepática: prolongación de tiempos, trombocitopenia, alteración de AST sobre ALT o ALT sobre AST por arriba de 1000. Se puede identificar. Y que se menciona que generalmente al quinto, al octavo día del proceso febril se pueden ver este tipo de manifestaciones, ¿ya? Entonces se recomienda que al estar en estos días, pues no está de más tomar las pruebas. Y lógicamente, si las vemos alteradas, tampoco es que tenga 100 o 140 significa que esté en falla hepática. Como les digo, hay criterios, pero es de tener en cuenta y de observarse, ¿ya? También puede haber patrón colestático que se manifiesta por nosotros. No, bueno, en nuestro medio no mucho se utiliza esto, la GGT. Muchas veces no hay de forma institucional, pero sí es un buen marcador de colestasis,
la gamma glutamil transpeptidasa. Y la fosfatasa, el problema en comparación con la fosfatasa alcalina, que esta se produce en otros tipos de órganos, ¿ya? Y esta es mucho más específica. En lo personal, esta le sirve mucho cuando sospechan que puede haber colestasis o una manifestación por una enfermedad sistémica, sea dengue, sea salmonela, sea leptospira. Y lógicamente las alteraciones de las enzimas hepáticas se debe a un estrés oxidativo que produce el mismo virus a nivel del hepatocito. Entonces, estas son gráficas, más que todo para determinar, aquí está la duración de la enfermedad, más que todo es del comportamiento de las transaminasas. ¿Ya? Entonces estamos del día, estos son niveles de albúmina, la duración de la enfermedad, y aquí va la carga viral. Entonces, lógicamente, cuando hay más carga viral, y se menciona que es del día 4 al 6, pues hay mayor alteración de las transaminasas y de la GGT. Entonces, para fines prácticos, pues no está de más que observen cómo es el comportamiento cuando sospechen en pacientes que tengan dengue. Y muchos de ustedes pues están en hospitales, y si están hospitalizados pueden vigilar que no se vayan a complicar. Esta es otra manifestación gastrointestinal, la pancreatitis aguda, también se describe, y es por afección del mismo virus que puede tener a nivel del acino pancreático, ¿ya? Y es un volumen, es parecido al de la diarrea, ¿no? Un 14 al 29%, pero de los pacientes hospitalizados. Hay unos estudios que se hicieron a finales de los 90 en niños, de que en un 30 o un 40% de los pacientes, de estos niños que tenían sospecha de dengue, se les hizo ultrasonido abdominal y que identificaron que había un crecimiento pancreático, pero no había una correlación de la amilasa o lipasa con el crecimiento del páncreas, ¿ya? Entonces hay que tomarlo en cuenta, puede ser una manifestación, no es muy frecuente, se consideran como atípicas, pero en pacientes hospitalizados hay que tomarlos en cuenta. Lógicamente en los pacientes que son de tipo ambulatorio, pues tenemos que ver lo más frecuente en síntomas, y ya este tipo de sospecha de complicaciones, pues se mira y se observa y al final se concluye que es en pacientes hospitalizados. ¿Ya? Otras causas que pueden dar dolor, aparte del mismo virus, en pacientes con dengue, se menciona la hepatitis, colecicitis acalculosa, colitis isquémica por vasculitis. Entonces, este es un artículo mexicano. La persona que lo publica es un experto en motilidad intestinal y tiene la ventaja que está en la zona de Veracruz, en México. Entonces agarraron una serie de 8,000 pacientes de esa zona, identificaron las causas gastrointestinales que eran más frecuentes y concluyó pues al final que la náusea, el dolor abdominal, el vómito, pues son de las manifestaciones que tienen los pacientes. Estos eran pacientes ambulatorios, ¿ya? Y a otros pues que les lograron hacer ultrasonido encontraron hepatomegalia, esplenomegalia, pero no es lo más frecuente, ¿ya? El sangrado de tubo digestivo se puede observar, pero los valores se mencionó que no especificaban en qué rango, pero eran por abajo de 100,000. Entonces es de tener en cuenta en los pacientes que tienen plaquetas bajas, pues ver signos de alarma, melenas, hematoquesia, vómitos en pozos de café o hematemesis. Entonces, en cuanto a dengue, estos son de manifestaciones gastrointestinales. Ahorita voy a pasar a otro tipo de ponencia por otro tipo de patología y les voy a comentar de otro caso también, que es un paciente masculino. Este tenía 17 años, no tenía ninguna comorbilidad, pues tenía un diagnóstico de fiebre chic, era el diagnóstico que se había hecho de forma particular. Le dieron Enantium, un sobre cada 8 horas. A las 24 horas posterior a la ingesta de AINES y con solo 2 sobres, ya presentó hematemesis con compromiso hemodinámico. No había alteraciones hematológicas, el paciente sí tenía fiebre, médicamente, y eso fue el año pasado, y tenía las manifestaciones por fiebre chica. Se le hizo una endoscopía superior, tenía gastropatía hemorrágica y habían ulceraciones en el bulbo duodenal. Creo que en estos momentos la fiebre chic ha sido una de las patologías que más han intentado a nivel del Ministerio de Salud y del Seguro Social de tratar de identificarlo. ¿Ya?
lógicamente para fines de estadística, etcétera. ¿Les han explicado, les han descrito si hay algún tipo de manifestación gastrointestinal en este tipo de pacientes? ¿Ya? Y si hay reportes, pues eso fue bien difícil, porque la verdad que yo les traigo un caso, y en lo personal coincidió con pacientes que consultaron en el Seguro Social también, que venían con las mismas características. Tenían fiebre chic, les habían dado 1 o 2 dosis de diclofenaco, porque a nivel institucional pues no hay este tipo de antiinflamatorio como el Enantium, y llamaba la atención esto, que tenían úlceras en el bulbo duodenal que no coincidía por el tiempo de ebullición con la ingesta de AINES, eran muy grandes, eran más de 2 centímetros, que se consideran úlceras gigantes por endoscopía. ¿Ya? Investigando y comentando con infectólogos, la verdad que no hay reportes. Y como les mencionaba, del dengue sí se describe más, y se habla más y hay reportes. De lo que es el chikungunya y el Zika es muy poca la información. Lógicamente a nivel de la organización, de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud, están pasando información, pero con el tiempo van apareciendo reportes de otras manifestaciones. Lógicamente es una patología que se considera en teoría que es de tipo benigna. Entonces, esto creo que ya lo saben, se considera que es un virus RNA, se describe por primera vez en 1952 en Tanzania y se considera como una enfermedad de características benignas autolimitadas. Se pueden encontrar un sinnúmero de reportes acerca de manifestaciones reumatológicas, gastrointestinales no hay nada, pero sí hay muchos artículos que hablan acerca de cómo se comporta y la afección en las articulaciones. Ahora, manifestaciones gastrointestinales. Se considera que es una presentación atípica, no es lo más frecuente, ¿ya? Pero sí se puede manifestar, ¿ya? Se describen igual que el dengue, náusea, vómitos y dolor abdominal, ¿ya? Y esta presentación atípica, que supuestamente es lo que les mencioné y hay otras, se observa en un 2.2% de pacientes con fiebre chic. Ellos mencionan que es 0.2, o sea, de cada 100 pacientes, 1 o 2 pueden tener este tipo de complicación. No es lo más frecuente, pero lógicamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son otro tipo de factores que pueden observarse, que se consideran como manifestaciones atípicas en pacientes con fiebre por chic? Hepatitis fulminante, y ese tipo de manifestaciones es más frecuente en pacientes que tienen comorbilidades, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, ¿ya? Y que estén por arriba de los 65 años. En eso sí coinciden los reportes que revisé, que si tienen comorbilidades y si están por arriba de los 65 años, pues sí hay que tomar en cuenta, y si tienen fiebre chic, ¿ya? Y si tienen náusea o vómito, como que tuviera mayor posibilidad de complicarse. Como les repito, la mayoría de reportes dicen que es una enfermedad autolimitada y benigna, ¿ya? No aparece ningún tipo de alteraciones gastrointestinales como úlceras. Y averiguando y preguntando, simple y sencillamente el problema es que no se investiga, no se reporta. Yo estaba preguntando en el Seguro Social a cuánto tiempo regresan los reportes, porque si están enviando cuando sospechan dengue o si sospechan Zika, creo que lo mandan al ministerio. Pero con el tiempo, 1 o 2 meses creo que reciben los reportes y los van tabulando. Lógicamente estos pacientes o ya se egresaron o se egresaron, ¿verdad? Entonces, no hay muchos reportes, en nuestro medio no se hace investigación, en Centroamérica menos, y los países que más reportan, pues lógicamente son los que se han sido afectados, Brasil, Colombia y Venezuela. Entonces, aquí les pongo las formas clínicas o manifestaciones clínicas del fiebre por chic. Se menciona que las artrálgicas son las más frecuentes, son pacientes febriles, y las inusuales, pues ahí se mencionan, las manifestaciones gastrointestinales son del 2%, o sea, no es lo más frecuente. Pero ojo que hay que tomarlo en cuenta si un paciente con este tipo de patología se va complicando, o si persisten los síntomas o empieza a manifestarse con otros síntomas, ¿ya? Entonces, estos son reportes de casos, estos son pacientes de Venezuela. Entonces fueron 4 pacientes, los primeros casos que ellos describen fueron pacientes que los 4 fallecieron.
¿Y qué es lo que tenían en común? Eran pacientes mayores de 65 años, o eran diabéticos, o tenían insuficiencia renal, etc. Entonces, y sí les diagnosticaron por PCR post-mortem de que sí tenían fiebre chic, y tuvieron manifestaciones con falla hepática, pancreatitis, shock séptico, lógicamente por todas las complicaciones de un paciente que estuvo en unidad de cuidados intensivos. Lógicamente se puede asociar a esto, ¿ya? Entonces, en este artículo, que es del año pasado, reportan que por el tipo de enfermedad que tenemos, nosotros somos una zona en la cual el volumen de pacientes que se van a ver es alto, por lo que sea. Ya les mencioné, hacinamiento, pobreza, se toman medidas sanitarias muy tarde, ¿ya? Entonces, aunque se reportan como atípicas, hay que tomarlas en cuenta, ¿ya? Entonces, les menciono pericarditis, meningitis, miocarditis y hepatitis. Ellas mencionan que son raras, pero en nuestro medio, como país o como región, no hay muchos reportes, y si hay. El problema es que fallecen, como muchos pacientes en hospitales de tercer nivel, no tienen diagnóstico. Muchos pacientes con falla hepática y con proceso febril no se logra identificar por qué fallecieron. E incluso si se les tomara una biopsia percutánea post-mortem, pues ya es muy difícil lograr identificar algún tipo de agente, ¿ya? Entonces es de tomarlo en cuenta. Ya les mencioné, se consideran que son atípicas, pero sí no hay que dejarlas de lado. Y aparte de las manifestaciones que tienen típicas a nivel de extremidades, pues hay que ver si el paciente tiene, pues no está de más preguntar si tiene algún tipo de manifestación gastrointestinal. Esto forma parte del examen físico y del cuestionario de la anamnesis. Ahora el Zika, pues los primeros estudios, sino que los primeros reportes de la enfermedad es a nivel de 1947 en los bosques Zika de Uganda, ¿ya? El primer brote descrito en África es en el 2007, y en marzo del año pasado llegó a Brasil, y después de ahí se extendió para todos lados. Esta era la zona en la cual se reporta que estaba el virus Zika en África, ¿ya? Se considera que es una zona muy extensa, y esta zona, pues lógicamente este es el riesgo por los Juegos Olímpicos que acaba de pasar, es donde llegó, que es la zona del Atlántico brasileño, y pues de acá se diseminó pues el resto de países de la región, lógicamente los que están cerca y hasta Estados Unidos. Ahora, las manifestaciones de Zika en gastrointestinales se consideran muy poco frecuentes, ¿ya? Existen pocos estudios, y los últimos realizados en Brasil reportan que un 30% de los pacientes pueden tener diarrea. Se reporta dolor abdominal en un 43% de los pacientes, y el diferencial, pues ustedes lo saben, también entran las mismas dos patologías. Aquí las que hacen el diagnóstico son la serología y la identificación de anticuerpos o PCR para determinar cuál es. Este es un metaanálisis, desde 1962 aparecen estos estudios, donde se trata de determinar cuáles son los hallazgos. Aquí les marco dolor abdominal, más que todo en epigastro, vómitos, diarrea y constipación, que pueden ser síntomas que se pueden observar en este tipo de patología. El que aparece, pues en este estudio de Indonesia, un 86%, lógicamente fueron 7 pacientes los que se reportaban, tenían epigastralgia. De ahí el resto de estudios, vamos desde Uganda hasta Brasil, pues no habían datos. Vómitos, igual, el mismo estudio de Indonesia, solo un paciente, es decir, un porcentaje muy pequeño, de Micronesia. La mayoría de estudios para fiebre chic y Zika, les repito, son de zonas que se ha hecho investigación, porque son zonas que pertenecen a Francia o Inglaterra, son islas. Lógicamente llegan los investigadores, envían las muestras y aparecen los reportes. Se menciona que un buen volumen de estos pacientes no se les hace diagnóstico molecular, entonces mejoran por sí mismos. Diarrea se observa también, y en este estudio de Brasil pues sí se identifica que hay un 76%, y constipación se puede observar también. Ahora, para concluir, el 75% de los pacientes hospitalizados por fiebre por dengue
presentarán alteraciones gastrointestinales. Como les digo, la mayoría de pacientes que se hospitalizan por dengue es porque no toleran la vía oral, ¿ya? Y un proceso febril agudo, pues no está de más que envíen con un hemograma, ver si está hemoconcentrado y plaquetas, pues pueden identificar si el paciente puede evolucionar. Ya, pues si tiene dolor, les mencioné el diagnóstico diferencial. Lógicamente aquí lo que pesa es más la clínica. Transaminasas, amilasas, lipasas, si en dado caso persistieran los síntomas. Estamos hablando de hospitalizados, no ambulatorios. Y el 70% de estos pacientes que están hospitalizados van a tener alteraciones de las pruebas hepáticas, específicamente AST sobre ALT. Les mencioné, la GGT es una opción y lo que me indica es actividad viral en el hígado. El diagnóstico diferencial en nuestro medio de un síndrome febril con manifestaciones gastrointestinales debe asociarse a dengue. Esta es una conclusión que viene en el artículo que les mencioné de México. Lógicamente nosotros tenemos otro tipo de enfermedades que hay que tomar en cuenta. Ustedes lo mencionaron, pues leptospira, salmonela, pero la salmonela o fiebre tifoidea no es una manifestación por el tipo de cuadro que sea menos de 3 días o menos de una semana, ¿ya? Las manifestaciones atípicas, en mi caso hepatitis, en pacientes con fiebre con CHIC, se observan más que todo en pacientes arriba de 65 años, ¿ya? Y también pues hay que tomar en cuenta las comorbilidades. Como todo tipo de patología, si tiene diabetes o tiene enfermedad renal terminal, pues aumenta los riesgos de complicación. El comportamiento en pacientes con SICA son de náusea, diarrea y constipación, pero hasta el momento no se describen complicaciones sistémicas. Como digo, esto es nuevo, en nuestro medio tiene de estudiarse aproximadamente en Brasil del 2015 a la fecha, de marzo. La mayoría de estudios de ellos son de pacientes con microcefalia, Guillain-Barré, manifestaciones neurológicas, pero no aparece como la fiebre chico, como dengue, complicaciones como hepatitis, falla hepática aguda o pancreatitis. Esto pues sería lo ideal, que habría que realizar estudios para determinar el comportamiento en nuestro medio. Tengo entendido que hay un comité a nivel del Ministerio de Salud, porque averiguando por el tema y como no había información, tengo entendido que sí hay un comité, pero son bien selectos los pacientes a los cuales se les puede enviar estudios. Las cargas, el PCR es caro, está costando aproximadamente $200, ¿ya? Entonces, y muchos de los pacientes que se hacen son los hospitalizados. Como digo, yo estoy en el Seguro Social, sí sé que a los pacientes que tienen sospecha y son evaluados en su mayoría por infectólogos les envían cargas virales. Las respuestas son a largo plazo, pues, pero por lo menos sí hay. El problema es que no es una forma como que la investigación no es lo más frecuente en nuestro medio. Y si lo hacen, pues no están reportados. Si aparecen reportes en las principales bibliotecas virtuales, sería lo ideal. Pero si yo veo y no publico, es como que no existiera, pues. Entonces, por eso es que nosotros aparecemos como que no hay datos. ¿Ya? Gracias.